Desde hace algún tiempo, y por pura curiosidad intelectual, vengo observando determinadas cadenas de televisión evangélicas, apostólicas o de seguidores literales de los textos bíblicos cristianos. Independientemente de miles opinión con respecto a las creencias religiosas en general, uno de los detalles que más han llamado miles atención han sido determinados pseudo-liturgias exorcistas en directo, y donde, por obra y gracia del autodenominado pastor, se hace gala de excelsos poderes sobre los demonios mundanos, que acechan a su parroquia, en nombre de Yahweh. Dichos rituales son en extremo afectos a las desgracias diarias, englobando fundamentalmente dos aspectos de la cotidianidad humana, la enfermedad y las penurias económicas. Bronce asirio babilónico del dios rey de los demonios alados, Pazuzu. Siglo 7 AC, Musée du Louvre. Pero lo que más me ha resultado llamativo no son esas prácticas como tales, pues son fórmulas recurrentes desde los albores de la humanidad en el hombre, sino la desviación que tales sucesos suponen sobre el general papel que los entes demoníacos han tenido como tentadores del alma del creyente y como adalides de la pérdida de perspectiva en la supuesta verdadera fe en Cristo y sus enseñanzas, en este caso. En definitiva, hablamos de unos rituales que dejan en un segundo plano la redundante labor apostólica, que la Iglesia, caso de la romana entre otras, han tenido durante milenios como fortín y guía del pensamiento moral, social y político de lo que denominamos como cultura occidental, para, ante la evidencia de unas comunidades adeptas sin fisuras, pasar a ser remedio de unas necesidades básicas pantemporales en el ser humano. Como ya he incidido en otras entradas, al tiempo de la llegada del Neolítico a Oriente Próximo, y la progresiva adaptación a las nuevas formas sociales que representa, se hace necesaria una revolución en el ámbito religioso. En paralelo a la ineludible explicación de la nueva organización social, se produce su necesaria justificación religiosa. Reforma del concepto divino que hará referencia al acomodo vital del individuo en el nuevo ordenamiento de la naturaleza y sociedad humana, y que da extremo valor al sacrificio y autoinserción en unas diferentes liturgias organizativas y económicas donde los templos, como atalaya de los dioses, dueños y soberanos de la naturaleza y de la cual recogen los frutos de sus dominios terrenales. Por otro lado, estos dogmas advierten de las penas que el incumplimiento de tales preceptos acarrean al tentar a la ira de tales divinidades, siendo su castigo la condena a hambrunas, enfermedades y otras diferentes padecimientos. Llegados a este punto, habría que aclarar el comportamiento de estos antiguos dioses, independientemente de la absoluta obediencia exigida al hombre, era de hacer y deshacer a su antojo y capricho, sin que en ningún momento fueran considerados como seres malignos, o seres benignos, ya que eran dueños y señores con derecho a vidas y haciendas, de tal manera que exclusivamente influían en la vida del hombre en función de sus atributos morales o naturales, así como de su veleidad. Amuleto en obsidiana contra demonios Lamastu. Y milenio AC, Metropolitan Museum. Esta concepción de la divinidad sufre con el paso del tiempo una nueva visión y que incide nuevamente en la relación del hombre con el hecho divino. El creyente, como consecuencia de una nueva percepción socio-religiosa durante la época casito-babilónica, se siente objeto de una lucha entre fuerzas negativas que le acosan, y unas fuerzas positivas que mediante rituales y plegarias de perdón podrían contrarrestar a las anteriores. A raíz de la anterior bifurcación teológica, y por primera vez, aparecen unos entes que serán hijos de los dioses, y por tanto con un origen divino, que tomarán la representación de los padecimientos de la humanidad, siendo su exclusivo propósito el castigo ante una ausencia de moralidad hacia tales deificas entidades. Comportamientos éticos que eran establecidos por estas propios entes, en definitiva los sacerdotes o reyes, y cuyos castigos surgían a consecuencia de una culpa o infidelidad ritual o dogmática hacia el Dios. Tales personajes eran los demonios. Somete, OGI.bar. Tú serás expulsado por nariz y boca. Tú, desviación, del camino. Ser hechizado quien le ha tocado, al paciente. Hechizada, hija de Anu, tu indeseable, tu tamarisco, yo te he aplastado, y, te expulso. Aunque, ¿vis? Lo dijo, Desipsur lo desdijo, diabólica maldición en forma de GAL5.LA con acento agudo. GIN8, Río, BIL.GI Apcal, tu solitario tamarisco, que crece, en el cielo, pasaje de los exorcismos de las series Surpu,
Tabilla I, 2-19, alternativa 2. Series babilónico-casitas. Por tanto, la creencia, en ese momento actualizada, sobre un demonio, puede ser interpretada como, bajo el poder de un dios, daimon, o lo que es lo mismo, estar poseído por un dios, o estar enfermo. Si bien en la última acepción habría que distinguir, y según la época, entre enfermedades físicas curables, y enfermedades del espíritu o físicas incurables, siendo su tratamiento exclusivo la exorcización del paciente. Los rituales exorcistas consistían fundamentalmente en averiguar la causa del enojo de la divinidad que había convocado al demonio, mediante un ritual de investigación, donde se definía tanto al dios incomodado como al vehículo, el demonio, que representaba la aflicción. Estas liturgias concluían con una rogatoria al dios personal, o de la ciudad, para su intercesión y ante el arrepentimiento del penado. Dioses intercesores que, durante el proceso no teológico de Oriente Próximo, estaban personificados por el Ilu, el dios principal o personal, y la Ishtar, o diosa de la fortuna, y que solía ser la pareja de la divinidad, si bien también podría realizarse rogatorias complementarias a otros dioses menores, benéficos. Caso de los Sedu, los Lamasu, o Keruba. Forma singular, esta última, del término querubín o querubín de las creencias judeo-cristianas. Que miles enseñanza caiga como la lluvia, que miles palabras se destile como el rocío y llovizna sobre la hierba reciente, como los eirim sobre lo que crece tierno. Deuteronomio 32, 2. Biblia ortodoxa hebrea. Desde la visión del Antiguo Testamento, el significado y los acontecimientos asociados con el término demonio nos derivan temporalmente al período postegílico y su revaluación de las, hasta ese momento, generales creencias de los hebreos. En épocas anteriores, los hebreos mantenían, en sus generales dogmas semitas occidentales, dos entidades que la posterior Biblia Septuaginta griega nos define como daimonia, demonio. En Isaías 13.21 e Isaías 34:14, los eirim y los tziyim. Entre los tziyim, criaturas del desierto, encontrarás a los yijim, y un seir nombrado para acompañarle. Lilith habita allí y encuentra un lugar para su descanso. Isaías 34:14. Biblia ortodoxa hebrea. El aquelarre, 1797 a 1798. Francisco de Goya, Museo Lázaro Galdeano, Madrid. Los eirim, singular, eir, son seres que representan la infecundidad del desierto, apareciendo también en ceremonias expiatorias, caso del llamado rito de Azazel. Levítico 16, 5-10 y 20-22, donde se narra cómo Aarón sacrifica 2 machos cabríos. Eir, uno a Yahweh y otro a Azazel, término que puede ser traducido como la cabra expiatoria. Este tipo ritual, donde el animal carga con los pecados de los israelitas, está referenciado en otros textos semíticos occidentales y anatólicos, Bejanowski Jewileim. Rituales donde portadores, o sustitutos, serán condenados, en este caso internándose en el desierto, para lograr la eliminación del mal o las impurezas en un rito o acción anterior, y cuya premisa es el manejo físico del mal, o de la cólera divina, para su posterior eliminación. García Trabasso, 2002. En definitiva, se trata de la vuelta a su origen. El desierto, de lo infértil o de lo dañino e improductivo como parte del reino del dios Mot, el Atar Mot hebreo. La muerte, dentro del ciclo mitológico del dios Baal semítico occidental. Una corroboración de los expuestos nos la da el mismo texto de Isaías 34:14 y donde se hace mención a Lilith. Una Lilith, Lilitu, o Ardat, Lilith, que en la general mitología de Oriente Próximo es un Lamassu, y donde aparece como hija del dios Anu. Se la considera la culpable de los abortos, de la mortandad y enfermedades infantiles, así como de las incapacidades maternales de las mujeres, dicho de otra manera, la infertilidad. Su relación con las creencias hebreas viene soportada por los textos del Midrash rabínico, siglo II DC, y donde se describe la costumbre semítica de colgar del cuello de los niños un amuleto con la representación de 3 supuestos entes angelicales, denominados Senoi, San Senoi y Semangelov, para proteger a los infantes de la primera esposa de Aram, Lilith, y que son comparables al uso de amuletos contra demonios Lamastu, mesopotámicos.
Como añadido, decir que Lilith, y dentro nuevamente de su actividad contra la fertilidad, es considerada también como un Alu, o sucubo. Es decir, la engendradora de demonios. Otra acepción que nos da el Antiguo Testamento sobre los Eirim sería el de ídolos, o dioses extranjeros, los denominados en hebreo el Ilim. Así nomenclaturas de la actual entidad demoníaca son derivaciones de antiguos dioses de Oriente Próximo, caso de Asmodeo, que surge del Daeva persa, Aesma, o el apelativo Belcebú, que nombra al dios filisteo, Baal-Zebaoth. Astaroth, que rememora a la diosa Astarte o Istá de amplia creencia en Mesopotamia y la creciente fértil. Moloch, que hace referencia al dios Moloch amonita / púnico, el dios principal Baal-Hadad semítico occidental y sus múltiples acepciones como demonio bíblico, caso de Baalberith, Balaam, Belial, Belpegor, Buer, y un largo etcétera. El nombrado anteriormente Azazel, o Asael, libro de Enoch 1-6, Leviatán, el dios Yamugarítico, y así otro largo etcétera. Un hecho a tener en cuenta, es que desde el punto de vista hebreo incluso los entes extranjeros, absolutamente benignos, caso de los Sedú, son tomados, de igual manera, como parte del elenco demoníaco y que nos deriva hacia una extrema política religiosa nacionalista inexistente hasta entonces en Oriente Próximo, si bien, estos últimos, se siguen manteniendo, como ya se ha comentado, en una versión propia. Con la conquista de Persia por Alejandro Magno, los asentamientos hebreos pasaron a formar parte del sector occidental del Imperio Macedonio durante los siglos 4-3 pasé como haciendo durante este periodo cuando se documenta el surgir, dentro de la literatura religiosa judía, de un nuevo género, el llamado apocalíptico. Y es aquí, durante este acontecimiento dogmático, cuando se produce una nueva perspectiva en las concepciones afectas al hecho demoníaco y que ligarían, ya definitivamente, en la religión hebrea a los antiguos demonios con sus actuales acepciones judeocristianas. El germen en este nuevo papel de las antiguas entidades afectas como demonios, estará inspirado en el dualismo zoroástrico. Esta cosmología alude a la existencia de dos beligerantes fuerzas espirituales que están encabezadas por el dios de Zoroastro, el Asura, Mazda, y el Daeva / Diablo, Ahriman, y que a su vez, comandan sus respectivas huestes de arcángeles y archidemonios, así como a sus sucesivas, en el rango, hordas de espíritus.